Responsabilidades del chofer del camión de extracción. El chofer, antes de iniciar la operación, debe tener presente, entre otras, las siguientes consideraciones. Condiciones de salud física y aptitudes. La experiencia es un gran capital, pero también se requiere de una actitud positiva y proactiva, donde sus principales preocupaciones sean la seguridad personal y de sus compañeros, la seguridad del equipo y el cumplimiento de las normas de trabajo, reglamentos, leyes y normas. Usar permanentemente los elementos de protección personal que MEL les entrega para su cuidado personal. Conducir siempre a la defensiva y respetar siempre las señalizaciones del tránsito existentes, velocidades máximas permitidas, señales de advertencia, letreros informativos, etc. Preinspección camiones. Antes de iniciar su recorrido de trabajo, deberá realizar la siguiente operación de chequeo. Encontrándose el motor detenido, lo primero que se realiza es observar la cabina y alrededores del camión con el objeto de ver si hay personal trabajando. Si observa que no existe lockout, quiere decir que el camión está en condiciones de operar. Recuerde que la preinspección debe iniciarse de frente al equipo y de derecha a izquierda. Chequee el estado de todas las mangueras que no presentan signos de desgaste. También debe revisar las correas del ventilador y aire acondicionado, comprobando que se encuentren en su posición de origen, con la tensión suficiente y en condiciones óptimas. El sistema de dirección es otra parte del camión que debe chequearse, revisando los terminales, brazos de dirección y mangueras hidráulicas ante señales de debilitamiento o daño. Asegúrese que todas las partes del ensamble se encuentren seguras, al igual que todos los pernos, sujetadores y seguros, los cuales deben estar en sus posiciones. No olvide revisar los acumuladores de nitrógeno para la dirección de emergencia. Si cualquier parte del ensamble de la dirección presenta daño o fisuras, no opere el camión. La suspensión delantera y trasera también debe ser chequeada. Para ello, revise los cilindros de suspensión ante posible pérdida de nitrógeno o aceite. Verifique que los pernos estén apretados y en su lugar. Otro aspecto importante es revisar el estanque de petróleo, para lo cual no olvide observar que los pernos estén apretados, soportes y soldaduras no deben tener fugas. Revise las conexiones y tuercas de las ruedas, verificando que se encuentren en su sitio y apretadas. En las llantas, chequee que no existan trizaduras. Revise el vástago de las válvulas por si presentan fugas. No olvide que los neumáticos deben estar en buenas condiciones, sin cortes profundos ni bajas de presión. Los neumáticos no deben tener cortes profundos o falta de aire y revise el botapiedras contra dobladuras. Chequee si existen pérdidas de aceite del planetario y fluido de frenos. Si hay una gran cantidad de aceite del diferencial o mandos finales, no opere el equipo y avise al despacho o al supervisor de turno. Acarreo de lastre o mineral. A la salida de la pala, al enfrentar la rampa, debemos programar la marcha. La primera vuelta indicará el estado del equipo y del circuito, riesgos, curvas, estrechez del camino, acceso y estados de botaderos. Al llegar al botadero, la velocidad máxima será de 12 millas por hora a una distancia de la berma de 10 metros, con un giro de 90 grados de izquierda a derecha y con una distancia entre camiones no inferior a 15 metros. Tomando todas estas medidas, se evitarán derrames de material, riesgos al operador y daños en los equipos, especialmente en la transmisión y tren de fuerza. Por rampa con camión cargado. Un camión cargado, bajando por una rampa, constituye un potencial peligro si no se sigue la secuencia establecida para este procedimiento. Por ello, ponga atención a los siguientes pasos. Uno de los primeros puntos a cumplir es enfrentar la rampa a una velocidad reducida.
Además debe usar el dinámico o retardador o la programación de marchas en toda la longitud de la rampa. Utilice la franja seca de la rampa, conserve la distancia de 60 metros al seguir otro equipo y nunca adelante a otro camión. Por último, recuerde siempre llevar encendidas las luces de conducción y las trochas. Carguío de camiones con pala. Para el ingreso del camión a la zona de carguío, el palero y los equipos de apoyo deben tener una coordinación radial efectiva de manera de procurar un espacio parejo, amplio, libre de obstáculos y de derrames para el movimiento seguro del camión. El chofer no debe ingresar al punto de carguío si se encuentra con derrames. El cable de cola de la pala debe ser ubicado de manera que permita la maniobra de los camiones que ingresan a ambos lados de la pala. El ingreso del camión debe ser por el lado contrario al cable de cola. En condiciones normales de operación, sin presencia de polvo, derrames y con buena visibilidad y espacio, el aculatamiento del camión debe realizarse sin la presentación del balde de la pala y usando como referencia el cono suspendido en la parte posterior de esta. En condiciones adversas, ya sea por poca visibilidad, espacio u otra situación que pueda generar riesgo, el aculatamiento no lo realice hasta que se generen las condiciones. Una vez cargado el camión y tras la indicación del palero con 2 bocinazos, salga del sector con velocidad moderada. Salga de la frente de carguío en forma recta, avanzando un largo del camión antes de virar y cuide no pasar sobre derrames. Vaciado en dique. Ingresa al sector de vaciado a una velocidad máxima de 14 millas por hora. Virando de manera que la ubicación de la cabina sea hacia el borde. Detenga completamente el camión con el freno de servicio y coloque el selector de marchas en neutro. Visualice por los 2 espejos retrovisores el lugar de vaciado. Coloque el selector en marcha de retroceso y cuando la alarma suene retroceda con precaución hasta alcanzar 15 metros de distancia de la orilla, estacionándose en forma perpendicular a esta. Aplique frenos de carga y descarga o de estacionamiento según corresponda. Coloque el selector de marcha en neutro y proceda a levantar la tolva. Una vez terminado el vaciado, baje completamente la tolva antes de poner en movimiento el camión. Vaciado en botadero. Al aproximarse a la zona de botadero, proceda a disminuir la velocidad con el retardador o dinámico según corresponda. Ingrese al sector de vaciado a baja velocidad, virando de manera que la ubicación de la cabina sea hacia el borde y mantenga una distancia de 10 metros respecto de este, con el objeto de tener siempre pleno control visual sobre la plataforma de vaciado y la berma de seguridad. Detenga completamente el camión con el freno de servicio y coloque el selector de marchas en neutro. Visualice por los 2 espejos retrovisores el lugar de vaciado. Coloque el selector en marcha de retroceso y cuando la alarma suene, retroceda con precaución hasta la berma de seguridad, estacionándose en forma perpendicular a esta. Recuerde que la berma de seguridad es solo de referencia y no para que el camión impacte sobre ella. Aplique frenos de carga y descarga o de estacionamiento según corresponda. Coloque el selector de marcha en neutro y proceda a levantar la tolva. Una vez terminado el vaciado, baje completamente la tolva antes de poner en movimiento el camión. Vaciado de mineral en buzón de chancador primario. Aproxímese al sector de vaciado a velocidad reducida, no más de 10 km por hora, ingresando por el sector izquierdo de la plataforma. Observe desde afuera de la zona de maniobras para aculatarse, la posición de otros camiones en el sector. Si no está disponible alguna de las 2 losas de aculatamiento, espere en el sector izquierdo de la plataforma. Si algún camión está saliendo de la losa de aculatamiento, cédale el paso antes de iniciar su maniobra de acercamiento. Si existe losa disponible, inicie el acercamiento según la losa que esté disponible. Al pasar junto a la losa, observe que no hayan obstáculos que impidan su aculatamiento. Si existen obstáculos o alguna situación anormal, no se aculate. Siga su trayectoria hacia el frente y estaciónese fuera de la losa e informe a despacho, solicitando instrucciones. Si todo está normal, continúe la maniobra en posición de retroceso.
detenga completamente el camión con el freno de servicio y coloque el selector de marchas en neutro. Visualice el lugar de vaciado por los dos espejos retrovisores. Coloque el selector de marcha en retroceso. Espere hasta que la alarma suene. Retroceda con precaución hasta el muro de seguridad de la losa. Recuerde que el muro de seguridad es una referencia solamente y no para que el camión impacte sobre él. Terminado el retroceso, aplique freno y coloque el selector de marchas en neutro. Una vez que el operador de chancado dé la autorización de vaciado, encendida la luz verde del semáforo, proceda a levantar la tolva. Terminado el vaciado, baje completamente la tolva antes de poner en movimiento el camión. Retírese del lugar respetando la señalización existente. El sector de vaciado permite operar un máximo de 3 camiones cargados, 2 aculatados en las losas y 1 esperando. Estacionamiento. Todo chofer debe indicar su intención de viraje hacia el estacionamiento mediante intermitentes y en caso de desperfectos eléctricos en forma radial. En el lugar de detención del camión debe tener una pequeña cavidad longitudinal en el terreno, de tal manera que las ruedas delanteras queden en su interior para evitar desplazamientos. Las maniobras en el estacionamiento están reguladas según el sentido de los punteros del reloj, o sea, se deben estacionar de izquierda a derecha por el lado de la cabina. Al llegar al área, el primer camión debe ubicarse en el extremo izquierdo. El resto lo hará 7 metros de distancia del anterior en forma sucesiva y paralela. Debe esperar a que el camión que lo antecede se estacione. Nunca hacerlo en segunda fila, detrás de otro equipo, o estacionar entre 2 camiones ya estacionados. La cantidad máxima de camiones en el estacionamiento depende del espacio, pero en ningún caso debe afectar las distancias de seguridad. El camión debe quedar con freno de estacionamiento o parqueo y con el contacto de la llave partida cerrado. En la salida, antes de subir al camión, el operador deberá observar todo el área alrededor del camión, realizando una inspección visual de cualquier anomalía. Dar un toque de bocina para encender el motor y 2 toques de bocina para salir. Se debe comenzar por el camión que llegó primero. Al salir, debe avanzar hacia adelante en su longitud total como mínimo y recién girar para salir en forma ordenada. La única ocasión en que se podrá romper la secuencia de salida es cuando un camión que no sea el primero en salir lo llame despacho por frecuencia abierta o cuando deba llevar al palero a postura. Aún así, el chofer dará aviso radial de su salida a sus compañeros, luego la secuencia se debe mantener. Ante otra maniobra no habitual, cerciorarse que no existe equipo o persona cerca. Para ello, llame la atención avisando por radio.